Gracias por acompañarnos. Seguimos en Interfaz. Mañana, 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en nuestro país. Lo hemos venido diciendo porque para nosotros, dentro de la Agencia Informativa de Educación de México, este es un tema central. Hablar sobre nuestros pueblos originarios. Hay 68 grupos etnolingüísticos considerados como indígenas. La información sobre los pueblos originarios ha sido algo maravilloso, de esto estaremos platicando esta mañana. Ha sido reunida en los Atlas de los Pueblos Indígenas de México. Para hablar de este extenso, profundo, complejo documento o espacio para adentrarnos a esta maravilla de nuestros pueblos originarios, nos acompaña Norberto Zamora, jefe de medios digitales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Un placer, Norberto, que esté con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Omar. Gracias. Oiga, pues un muy interesante Atlas de los Pueblos Indígenas de México que se concluye después de mucho trabajo, esta primera etapa, con gran información muy rica y que podremos accesar pues prácticamente todo el mundo, pero en especial los mexicanos. Muy buenos días. Buenos días. Así es, pues estamos con mucho gusto compartiendo con la gente que se abre este nuevo proyecto que es el Atlas de los Pueblos Indígenas de México. Es un proyecto que lleva varios años ya de desarrollo, ha implicado en la parte de atrás una gran cantidad de trabajo de muchas personas durante muchos años, que han dedicado mucho su vida completa a registrar durante décadas a esas comunidades indígenas. El Atlas lo que logra en este momento es mostrar esa diversidad cultural que existe en el país, con estos 68 grupos etnolingüísticos, y llegamos a un punto en que decidimos abrirlo, hacer una pausa, concentrar todo lo que había y abrirlo a la comunidad, pensando en que en estos momentos es muy importante reafirmar esa riqueza cultural de los mexicanos a través de sus pueblos indígenas. Logramos incorporar en este proyecto, que tiene características de difusión digital, está hecho sobre todo pensando en que sea accesible desde computadoras portátiles, desde tabletas electrónicas y desde teléfonos celulares, para que en nuestra mano pueda estar disponible toda esa cantidad de información sobre esta riqueza cultural y lingüística que tiene México. Entonces, durante este tiempo se logró incorporar el trabajo con el que CEDEI cuenta en sus acervos documentales, información fotográfica, cartográfica, música, voces, el arte indígena, la información documental. A grandes rasgos, la cantidad de información que existe en el Atlas hoy rebasa los 10,000 objetos, ¿no? Si tratamos de combinar bases de datos, tablas, cuadros, gráficas, fotografías, mapas, segmentos, bloques de información, estamos rebasando esa cantidad por mucho. Algo que es muy importante plantear cuando estamos abriendo este proyecto es que una de las finalidades era enfocarlo hacia los estudiantes y hacia los jóvenes. Conocemos muy de cerca el proyecto de tabletas electrónicas que se distribuyeron en las escuelas y quisimos también contribuir con esa parte del conocimiento para tratar los temas de la diversidad cultural y también tratar de fomentar entre los jóvenes el respeto para esas culturas y para esa riqueza. Entonces, nos dimos a la labor diferentes áreas dentro de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, apoyados, por supuesto, también con mucha información producida por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para tratar de construir tres columnas principales dentro del Atlas. Una que nos lleva al mundo de las lenguas indígenas, que no necesariamente son compatibles todo el tiempo los temas. Por eso tratamos de construir bloques de acceso. Uno de ellos es el de las lenguas, que nos lleva a la parte dura. Las familias lingüísticas, las agrupaciones, las autodenominaciones de las lenguas, pero muy importante en qué partes del país se encuentran ubicadas con su georreferenciación.
acompañadas también de un mapa donde se muestran las variantes lingüísticas, información que se deriva del Catálogo Nacional de las Lenguas Indígenas que produjo el INALI en el año 2008. Entonces, es información vigente todavía. Pensamos que habrá una nueva actualización importante concluido el siguiente censo de población y vivienda. Es obvio que mucha de la información estadística e información geográfica pues tiene sus principales fuentes en lo que se produce en los censos y más recientemente en la encuesta intercensal 2015 producida por el INEGI. De ahí CDI retoma toda esa información ruda y le da un tratamiento especial para tratar de identificar no solamente los individuos que declaran hablar una lengua, sino a las unidades familiares, a las viviendas donde consideramos que existe, todas las personas que habitan esa vivienda son parte de una familia indígena. Entonces, por eso con mucha frecuencia las cifras que ofrece INEGI son de hablantes de lengua indígena y que SDI lo que habla es de la población indígena estimada. Estamos haciendo cálculos sobre eso. ¿Qué cálculos están llegando? ¿Cuánta población indígena hay en México? Y si existe un mapeo más concreto de cuáles son estos estados con mayores población indígena. Sí, la información nueva producida en la encuesta intercensal 2015, pues nos habla de cifras ya muy grandes porque se incorpora el elemento de la autoadscripción. Es decir, que no solamente la parte de la lengua sea el criterio para identificar a alguien con una identidad indígena. Claro. Si alguien ha dejado de utilizar la lengua, eso no le quita su identidad, ni su historia, ni sus costumbres, y todo eso que trae como información cultural muy compleja, ¿no? De un pueblo. Entonces, por eso ahora una de las preguntas es la de si se considera indígena, donde cada quien puede asumir el criterio de identidad. Eso nos ha llevado a una cifra de hasta 25 millones de personas en México que se autodenominan indígenas, ¿no? Se autoadscriben como tales. Muy interesante este dato. Norberto, permítame hacer una breve pausa. Muy interesante este dato, 25 millones de personas indígenas que forman parte de esta cosmovisión, historia, tradiciones, en fin, independientemente de si se habla o no una de estas 68 lenguas también indígenas y o sus variantes. Si me lo permiten, Norberto, vamos a hacer una pausa, regresamos para seguir platicando de este tema tan interesante. Gracias. Vamos. Continuamos hablando con Norberto Zamora Pérez, él es jefe de Departamento de Medios Digitales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, un tema muy interesante en el marco de que mañana, 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, así que estamos hablando de este Atlas de los Pueblos Indígenas de México. Nos decía que, bueno, pues hay alrededor de 25 millones de indígenas y esto es a partir de un nuevo replanteamiento porque varios de ellos no necesariamente hablan el idioma, pero tienen mucha cercanía o vienen de un pueblo, de un pueblo originario. Así es. Algo que es muy importante, y cuando yo me refería hace unos minutos al tema de las diferentes columnas temáticas del Atlas, es que no es lo mismo hablar de la lengua que hablar del pueblo. Claro. La lengua es un rasgo de la identidad de un pueblo. Entonces, el tema de pueblos indígenas es donde percibimos que hay gente que ya no habla la lengua hoy, ¿no? Entonces, por eso la información estadística a veces no tiene la misma consistencia todas las veces que se habla del tema de población indígena. Claro. Entonces, lo cierto es que en términos de los pueblos, ¿no? Pues los rasgos que los representan son amplísimos, ¿no? Claro. Son muchísimos, ¿no? Claro. Regresando a este Atlas de los pueblos indígenas, es muy importante el uso de la tecnología. Usted como jefe de Departamento de Medios Digitales, pues permite acercarnos de forma mucho más dinámica. Hay interacción, se puede interactuar, se puede, por decir algo, aprender o acercarnos a uno de los idiomas, a alguien que no tenga ninguna relación con ello. El Atlas lo que está tratando de hacer es dar una información bastante amplia de cada uno de los pueblos o de las lenguas. Paralelamente al proyecto del Atlas, en CDI y también INALI y otras instancias, han estado trabajando fuertemente en los últimos años, también para producir materiales de aprendizaje de las lenguas indígenas. Está enfocado por una parte para que los no indígenas aprendan, pero algo que es muy relevante es que está enfocado a los jóvenes indígenas que han perdido la lengua, ¿no?
Identificamos que hay procesos, apenas ayer el INEGI lanzó su cifra sobre discriminación en México, y lo que nos permiten apreciar es que la discriminación en el país sigue siendo un proceso que no disminuye. Entonces, los padres en las comunidades indígenas toman la decisión de no enseñar a sus hijos la lengua, no transferir todo el conocimiento, y se va perdiendo el uso de la lengua, el uso de la indumentaria, pero al mismo tiempo se van perdiendo también las tradiciones. Sí, incluso hay pueblos originarios que ya la lengua solo lo hablan menos de 100 personas, ¿no? Una lengua. Así es, hay toda una línea de investigación y de trabajo sobre las lenguas en riesgo de desaparecer. Se tienen identificadas algunas lenguas en un muy alto riesgo de desaparición, como la lengua izcateca en Oaxaca, o la lengua quiligua, o la paypay, o el ayapaneco, ¿no? Son muchos los casos donde quedan muy poquitos hablantes, y algo que es muy curioso, solamente las personas mayores lo hablan. Por esto, este proceso que se ha estado desarrollando de no enseñar a los niños y a los jóvenes la lengua. Entonces, por eso todas estas iniciativas para compartir esta información son muy importantes. Claro. Y mucho de este material utiliza las nuevas tecnologías precisamente para poder llegar a los niños y a los jóvenes. Claro. Es una de las cosas que consideramos que hoy son más accesibles. Claro, claro, y si me lo permite, precisamente estamos viendo atrás de nosotros esta formación muy didáctica, muy completa, muy interactiva a partir de estas nuevas filosofías. Vamos a escuchar un poquito estas voces que también podemos tener acceso para ver de qué se trata dentro de este laberinto maravilloso del Atlas de los Pueblos Indígenas de México. Bueno, ahí podemos ver un aspecto, vemos los iconos que hay en la pantalla. Este es un, obviamente, aspecto musical que supongo que se rige a partir de algún grupo originario, es la música de algún grupo originario, ¿no? Así es. CDI tiene una fonoteca con un riquísimo acervo sonoro, donde está registrada la música de los pueblos. Quiero insistir en este tema. Sí, desde claro. 1948 se empezó el registro de la información cultural de los pueblos indígenas en México. Entonces, esto lo que nos lleva es a tener a nivel latinoamericano uno de los acervos más importantes culturales sobre pueblos indígenas. La CDI tiene ahora la responsabilidad de resguardar toda esa información, y el proyecto del Atlas es una iniciativa para compartirlo con el mundo. Claro. Por una parte, hacia la población no indígena, para que pueda reconocer esta diversidad cultural y esta riqueza que tiene el país a través de sus pueblos indígenas, fomentar el respeto también para estos rasgos y para la población indígena, pero también algo de lo que nos importa mucho es que las comunidades indígenas se vean reflejadas y que también reafirmen sus propias identidades. Claro. La semana pasada presentamos el proyecto, y a las pocas horas de que se hizo público, empezamos a recibir comunicación de algunos miembros de algunas comunidades indígenas que decían: es que todavía ahí no estamos, todavía nos falta, todavía nuestra localidad no aparece ahí. Eso es muy interesante. ¿Cómo fue el trabajo de campo? ¿Hubo acercamientos? ¿Se trabajó directamente con todas las 68 pueblos originarios? Así es. CDI tiene una infraestructura desde hace varias décadas para trabajar en las comunidades indígenas. CDI cuenta con un área muy importante de investigación, de documentación, que precisamente es la que se encarga de estar en las comunidades. Claro. Todos los días, ¿no? Todos registran las formas de vida, hacen el registro audiovisual, conviven con la gente, y son los que de alguna forma nos comparten la información sobre los diferentes rasgos de gastronomía, indumentaria. Cosmovisión, visión, claro, religiones. En fin. Y CDI en la última década se ha fortalecido un proyecto de comunicación indígena,
donde trabajamos también con gente de las comunidades que nos comparten ellos mismos su propia visión. Pues muy interesante, Norberto, jefe de Departamento de Medios Digitales de la Comisión Nacional de Derechos de los Pueblos Indígenas. Rápido, ¿dónde pueden acceder a este material? Sí, el material está en línea. Sí. La dirección electrónica es http://atlas.cdi.gov.mx. Perfecto, lo puede ver en su pantalla, atlas.cdi.gov.mx. Un trabajo muy interesante, muy apropiado, oportuno. Felicidades a usted y a todo su equipo, por supuesto, de la Comisión Nacional para el Derecho de los Pueblos Indígenas. Y por supuesto lo estaremos revisando. Muchísimas gracias por su Muchas gracias, Omar. Gracias. Gracias. Una pausa, regresamos. Esto es Interfaz.